Ok, pues bienvenidas y bienvenidos todos. El- Vamos a tener una sesión que es muy importante en la tradición Theravada, porque ellos alcanzan la liberación meditando en los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades. El- entonces, para los que están buscando ese objetivo, estas enseñanzas pues, son muy importantes, aunque claro, tenemos que hacerlas en tres fases, ¿no? Primero estudiarlas intelectualmente, teóricamente, académicamente. Dos, luego contemplarlas, observarlas. Y tres, meditar en ellas hasta que se obtenga el fruto, una realización. Entonces, el, y aunque ya habíamos visto anteriormente este tema, ahora con lo que hemos visto últimamente va a tener otro significado, y más porque ya logré bajar las enseñanzas de Kunzang sobre este tema, que era algo que tenía pendiente. Entonces, vamos a empezar. Entonces, bienvenidos a esta sesión 199, viernes 7 de febrero de 2025, del curso de las Escuelas Filosóficas Espirituales, el juego del espejo del espíritu. Dice, los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades. Y este es el otro puente para cruzar el río entre las escuelas filosóficas no budistas y las escuelas budistas, porque precisamente el Buda utilizó estos 16 aspectos para refutar a las 5 escuelas filosóficas no budistas. Entonces, es muy importante estas enseñanzas porque son las que definitivamente nos hacen cruzar de los extremos hacia el camino medio. Entonces, vamos a empezar, voy a hacer una meditación en nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos trajo hoy aquí? ¿Qué es lo que nos trajo a esta vida? ¿Qué estamos buscando en esta vida? ¿Qué es lo que quisiéramos llevarnos de esta vida cuando inevitablemente tengamos que partir de aquí? Entonces, y vamos a aprovechar esta meditación también para meditar en el elemento tierra y en el espacio. Entonces, vamos a dedicar un minuto en silencio. Entonces, estos van a ser los tres objetos que vamos a tener. Normalmente se ponen solamente un objeto de meditación, pero mi mente era muy rebelde y estaba llena de pensamientos y ideas equivocadas. Entonces me costó mucho trabajo calmarla, quitarla. Y, y decían que se calmaba una mente de muchos pensamientos meditando en la respiración, pero yo no lo lograba y no lo logré durante 4 años intentándolo. Y entonces un día se me ocurrió usar no un solo objeto, sino tres. Entonces, uno decíamos puede ser nuestra motivación. ¿Cuál es mi motivación?
2 puede ser el elemento tierra, que es mucho más fácil detectar ese objeto, porque es el punto de contacto de nuestro cuerpo con el piso, lo que nos sostiene, lo que nos apoya, donde sentimos ese contacto. Entonces es el elemento tierra. La motivación quizás es más difícil porque quizás nuestra cabeza dice una cosa, nuestro corazón dice otra. A veces no estamos seguros de cuál es. Entonces, y 3, el espacio, que es el objeto que hemos utilizado con Khenpo Gansha, la meditación de liberar naturalmente todo lo que encuentres. Entonces, puedes hacer este minuto, quedarte en un solo objeto, como la motivación, o puedes estar switchando. Yo lo que vi que lo que me ayudó fue, ok, ponía mi mente en, por ejemplo, la motivación, luego el elemento tierra, luego el espacio y luego me regresaba a la motivación. Y esto me ayudó a calmar la mente porque vienen pensamientos, están pasando todo el tiempo, o vienen recuerdos, o vienen emociones, o vienen sensaciones como dolor o esto, o vienen imágenes o todo esto. A todo esto le llaman pensamientos, ¿no? Aunque aquí lo estoy separando. Entonces, todo esto está pasando, están viniendo así, ¿no? Todo el tiempo a nuestra mente, ¿no? Pasando. Pero como la mente estaba ocupada entre, wow, tengo que estar en la motivación, tengo que estar en el elemento tierra, tengo que estar en el espacio, pues era como decirles a estos pensamientos, a veces les llaman dharmas, ¿no? Dharmas o objetos mentales. Era, pues no los puedo atender, entonces tenían que pasar, ¿no? Porque ya mi mente estaba muy ocupada con estas 3 cosas para poder atender una cuarta cosa, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, pero tú elige. O sea, como decía el Buda, no pongas una mente encima de la tuya. Tú eres tu propio guru, tu propio maestro. Sobre todo en la tradición Theravada. Hay, a diferencia de la tradición Vajrayana, que el guru se vuelve muy, muy importante e incluso nos subordinamos al guru. En la tradición Theravada no. Ahí nada más hay el Buda y tú. O sea, la figura del guru no juega un papel relevante. Entonces, esta sesión va a ser más Theravada, viendo los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. Entonces, tú decides. ¿Me quedo este minuto solo en este objeto de la motivación? ¿O solamente 2, la motivación y el elemento tierra, o la motivación y el espacio, o en la tierra y el espacio? Lo que tú decidas. O estoy switchando entre los 3, ¿sí? Motivación, elemento tierra, espacio, lo que tú decidas. Entonces, vamos, bueno, déjenme decirles que esta instrucción no se daba así en la antigüedad, porque quizás ellos tenían un solo objeto, porque pues, la mente no estaba tan loca como está nuestra mente hoy día. No tenían tantas distracciones, no tenían celulares, no tenían
Nintendo, no tenían periódicos, no tenían estaciones de radio, WhatsApp, no tenían tantas distracciones como tenemos hoy día. Pero yo vi que en mi mente que tenía muchísimas distracciones, esto fue conveniente, esto fue un recurso, lo que llaman un medio hábil, que le llaman upaya, ¿no? Para calmar la mente. Entonces vamos a destinarle un minuto. Bienvenido. A ver, déjenme abrir antes de empezar. Bienvenido Javier, bienvenida María Elena. Buenas noches a todos. Hola, Yuri. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María Elena. Decía que vas a meditar un minuto en cualquiera de estos tres objetos de meditación, o en los tres: la motivación, el elemento tierra, el espacio, lo que tú decidas. Entonces empezamos. Ok. Se me pasó muy rápido el tiempo con los tres objetos, ¿no? O sea, y es más difícil que la mente se distraiga. O sea, no es una instrucción común esta, pero bueno, tampoco estamos viviendo tiempos comunes. Y bueno, a mí me funcionó. Esto fue lo que me ayudó a calmar la mente. Entonces se los quería compartir. Ok, y ahora vamos a hacer la solicitud de enseñanzas. Semchenamchi Sampadan, Loyiche Dragjita, Guarche Chuntun Montempa, Yichoyi Corlo Cordusol. Semchenamchi Sampadan, Loyiche Dragjita, Guarche Chuntun Montempa, Yichoyi Corlo Cordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencias de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y aquí les imploramos a los Budas, Bodhisattvas, que giren la rueda del Dharma y que la giren para cada persona de acuerdo a lo que está en su motivación y en su entendimiento. Y vamos a recitar el Sutra del Corazón de la Sabiduría, el Prajnaparamita Hridaya Sutra. No sé si alguien lo quiera recitar o me toca a mí. Si quieres, yo lo puedo recitar. Sí, adelante, Alex. Déjame nada más abrir la puerta aquí. Hola, Salvador. Buenas noches, bienvenido. Ok, adelántales cuando quieras. Sutra del Corazón de la Sabiduría. Prajnaparamita Hridaya Sutra. Homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría,
Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos, y así se liberó del sufrimiento. Aquí, oh Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, no son producidos o aniquilados, ni impuros ni inmaculados, ni incompletos ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella. Ni hay todo lo que procede de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento ni logros, ni falta de ellos. Así Shariputra, el Bodhisattva, libre del apego, se apoya en la perfección de la sabiduría, vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los Budas del pasado, del presente y del futuro se despiertan a la suprema y perfecta iluminación, apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el gran mantra, el mantra de gran sabiduría, el mantra más elevado, que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible de Prajnaparamita. Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaja. Que así sea. Casi, ¿nos puede regalar 21 repeticiones del Alex, porfa? Sí, Yuri. Déjame abrir nada más la puerta. Ok. Ok, entonces, sí. Okay. Bienvenida, Yolanda. Buenas noches. Adelante, Alex, cuando quieras. El mantra de la perfección de la sabiduría es declarado. Rayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaja. 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 Muchas gracias, Alex. Y me gustaría que nos compartieras la noticia que nos compartiste en la sesión de meditación. Si la quieres compartir, porfa. Sí, claro que sí. Va a venir de nuevo Lama Rinchen Gyaltsen y viene con su maestro, que es el Satya Tritsin 43, me parece, hijo de Satya Tritsin 42. Viene en, no me acuerdo si abril o mayo, creo que es en mayo. Va a haber 2 eventos, uno aquí en la Ciudad de México, que es un retiro de 3 días en el siglo XXI,
sobre las paramitas, más que retiro es como taller intensivo, y un retiro de tara blanca para recibir el empoderamiento de tara blanca. Ese sí es retiro intensivo de, creo, 5 días en Puebla. No tengo ahorita la página, pero ahorita que la encuentre se las comparto. Esa es el anuncio parroquial del día de hoy. Muchas gracias. Una gran noticia, que venga, pues no solamente el Lama Rinchen, que es un gran gurú, un gran lama, que ya ha estado varias veces en México y que ha dado grandes enseñanzas, y que ahora venga acompañado de el representante del linaje de la tradición Sakya. Entonces esto pues es una gran noticia, son grandes bendiciones para nuestro país, y que vengan a dar, bueno, las enseñanzas de paramitas están muy relacionadas con el camino de los bodhisattvas, el Paramitayana se le llama. Ya compartió Alex aquí el link para entrar a, estas, a esta invitación. Y la, el empoderamiento de Tara Blanca es uno de los más elevados. Es una gran oportunidad. De hecho, a veces no se da hasta no realizar ciertas prácticas. Entonces no he visto qué requisitos van a pedir, pero si pueden cumplir los requisitos y están interesados, wow, es una gran oportunidad de... Uno de los requisitos que piden es tomar refugio, y ahí mismo va a dar refugio su santidad Sakya Trisin. Wow, ok, Puebla. otra bendición más. No Es, sé si aquí en la Ciudad de México, eh, no nos han dicho, pero creo que también, pero todavía no lo confirmo. ok, pues cuando lo sepas, a ver si nos lo comunicas. Claro, sí. Sí, para la gente que quiera tomar refugio es una oportunidad, pero hay que ver si solamente se va a dar en Puebla o también se va a dar también en la Ciudad de México. Ok, pues muchas gracias, Alex, por esta bonita noticia. Y bueno, vamos a dedicarle la sesión a todas las personas que están teniendo complicaciones o problemas de salud, como nuestra compañera Dulce o María Luisa, o a gente que operaron el día de hoy, como Elisa de Velasco Siles, y a otros compañeros, compañeras de Dharma, y a cualquier persona que esté teniendo problemas de salud. Vamos a dedicarles el mérito de esta sesión. Entonces, vamos a empezar. La, la, la vez pasada vimos, por nuestro cuarto aniversario, cómo subir hasta el pico de la montaña de la sabiduría, dando el salto del tigre. Y para eso vimos cómo evitan las 4 escuelas filosóficas caer en los 2 extremos, el de la existencia y el de la no existencia, para ubicarse en el camino medio. Lo vimos pues muy rápido, fue como subir por elevador hasta el pico, y posteriormente vamos a ir subiendo paso a paso en el paso de tortuga. Vamos a retomarlo para conectar bien con esas enseñanzas. Pero ¿qué vamos a ver hoy? Lo que dejamos pendiente la vez pasada, que eran los 16 aspectos de las 4 nobles verdades.
que es el otro puente para cruzar el río entre las escuelas filosóficas no budistas, los tirtikas, y las escuelas budistas. Había presentado esta imagen, que era donde teníamos acá las 9 escuelas, las 5 no budistas. Aquí incluía a los teístas, que no existía una escuela filosófica teísta en la India hace 3000 años. Las más teístas pues eran los nayáyicas y los samkhyas y los mimansakas. Los jainistas, los lokayatas y los budistas son no teístas. Entonces, habíamos visto los dos extremos, el extremo de la existencia y el extremo de la no existencia, que esto estaría aquí abajo del río. Y estos por eso se conocen como escuelas extremistas o de tirtikas. Y vimos que para cruzar el río necesitábamos algunos puentes, como los 4 sellos, las 2 verdades y los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. Y aunque ya vimos los 4 sellos, las 2 verdades, vamos a hacer un breve repaso de esto, porque, o sea, necesitamos ese conocimiento para cruzar el río, ¿no? Nada más para recordarlo brevemente, vamos a ver los 2 extremos, las 2 verdades, los 4 sellos y las 4 nobles verdades. Rápidamente, ¿no? Sumariamente. Los 2 extremos, decíamos, son el extremo de la existencia y el extremo de la inexistencia. Y el extremo de estos 2 extremos, no son directamente, pero sí podemos decir que el extremo de la existencia está más conectado con la realidad convencional y el extremo de la inexistencia está más conectado con la realidad última o la realidad absoluta. No es totalmente exacto esto, pero podríamos más o menos ver esta relación. El extremo de la existencia, o también se conoce como el extremo absolutista, o en tibetano tacta, el existencialismo, la permanencia, el eternismo o eternalismo. Ellos creen en la existencia de una causa eterna e inmutable que produce resultados mudables. Hay una existencia intrínseca, creen en Dios y en el alma. Aquí, cuando hablan de existencia intrínseca, hay una existencia intrínseca del mundo y los seres. Y el otro extremo, en tibetano cheta, es el extremo de la no existencia, de la aniquilación, de la nada, del nihilismo, de la no existencia o discontinuidad. Niegan el karma y el renacimiento. La única realidad para ellos es percibida por los sentidos, lo que pueden ver y tocar, ¿sí? Y curiosamente, y ahorita lo vamos a ver con Kunsan, curiosamente no son tan nihilistas porque creen en el yo y creen en el mundo. Pero desde esa perspectiva parecería que el budismo es más nihilista, pero el budismo no es nihilista porque cree en el karma, cree en el renacimiento y cree en la continuidad de la mente de una vida en otra, ¿no? Entonces, esto lo diferencia. Y viéndolo con las escuelas, pues los teístas, nayáyicas, samkhyatas, mimamsakas y jainistas caen en el extremo de la existencia y solamente los lokayatas caen en el extremo de la inexistencia, ¿no? Luego hablamos de las 2 verdades o 2 realidades que, de acuerdo al diccionario Akal del budismo de Philip Cornu, la existencia y la realidad se interpretan bajo 2 perspectivas.
denominadas las dos verdades, más estrictamente las dos realidades, que son la realidad convencional y la realidad última. La realidad convencional o realidad relativa, o en tibetano Kunsop, también puede traducirse como realidad encubridora de superficie o realidad convencional, porque se refiere al mundo aparente de los fenómenos y de la existencia. Entonces se dice que con eso se cubre la verdadera realidad. En abrir acá. Hola Miriam, buenas noches. Y esta realidad describe no solo cómo aparecen las cosas a los ojos de los seres, sino también los mecanismos de la causalidad, las interacciones entre los fenómenos, la interdependencia y, en resumen, la eficiencia de la existencia fenoménica. Es decir, las causas y condiciones en que existen los fenómenos. Y es la realidad que más o menos la mayoría de los seres aceptan, ¿sí? Los científicos, los académicos, los intelectuales, los políticos, más o menos todos ellos. Y la realidad que aceptan las escuelas filosóficas no budistas, los existencialistas. Y tenemos la absoluta, o Dondam en tibetano, donde realidad última designa el modo real de las cosas, su naturaleza esencial y última. Es como su verdadera realidad de las cosas, que en el budismo es la vacuidad. Las personas ordinarias no establecen ninguna diferencia entre realidad relativa y absoluta. Es más, la niegan. Por ejemplo, los lokayatas no hablan para nada de realidad última. Dicho de otra manera, existe una confusión entre apariencia y realidad absoluta. O sea, de este lado tenemos las apariencias o las percepciones, ¿sí? Que captamos a través de los sentidos. Y del otro lado, tenemos lo que se llama la realidad última, que es la vacuidad o el vacío, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, existe una confusión entre apariencia y realidad absoluta. Aquello que aparece ante los sentidos constituye la única realidad para la mayoría de la gente, pero en todas las escuelas filosóficas del budismo existe una distinción entre estas dos realidades. De las diferentes interpretaciones de estas dos realidades es que surgen las diferentes escuelas filosóficas, aquí podríamos decir budistas, ¿no? Porque, aunque luego les decía, yo creo que no hablaban estas escuelas de las dos realidades, de las dos verdades, pero sí, ahora lo encontramos en los jainistas, a veces en los mimansakas o samkhyas, ¿no? Pero yo creo que esto fue una aportación del Buda, ¿no? De estas dos verdades, porque las necesitamos para subir en el camino medio. No necesitamos y hay una relación, ¿no? Decíamos, entre las dos verdades y los dos extremos, ¿no? Que podríamos ponerlo así, más o menos. Y un poco también, decíamos, con vamos a tener esta relación de las dos verdades con los cuatro sellos, y con las cuatro nobles verdades. Entonces vamos a ver primero con los cuatro sellos que ya habíamos visto, es que todos los fenómenos compuestos son transitorios, va más relacionado con la verdad convencional, y que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Y
otros dos sellos están más relacionados con la realidad última, que es todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca, son vacuos, son vacíos. Va de este lado. Y el nirvana es la cesación última del sufrimiento. Porque decíamos, de este lado de la realidad convencional es lo que se conoce como el samsara, y en cambio del otro lado es lo que se conoce como el nirvana, ¿no? Entonces, y también hay una relación con las cuatro nobles verdades. Decíamos, en la realidad convencional están las dos primeras verdades, que hay sufrimiento y que el sufrimiento tiene una causa o un origen, ¿sí? Y en la realidad última está más que existe la cesación del sufrimiento y que hay un sendero o camino para lograrlo. Entonces, si pusiéramos acá todos estos elementos así como un acordeón, la realidad convencional, decíamos, está más relacionada con el extremo de la existencia y con que hay sufrimiento y que el sufrimiento tiene una causa, y está más relacionado esto con las apariencias, con los sentidos, y está más relacionado con lo que conocemos como samsara, ¿sí? Y en cambio, la realidad última está más relacionada con el vacío, y estas apariencias son de las formas, por eso en el Sutra del Corazón se habla de la forma es vacío, el vacío es forma, ¿sí? Y están relacionadas la realidad última con el nirvana, ¿no? Entonces, más o menos aquí estamos viendo quizás un resumen de los dos extremos, de las dos verdades. Aquí tendríamos podríamos poner también los cuatro sellos, o sea, el primer sello, que eran estos dos, estos irían acá, ¿no? Entonces, el primer sello, que es todos los fenómenos compuestos son transitorios y todos los fenómenos contaminados son sufrimientos. Y aquí lo que decían, algo que va muy relacionado con la existencia, es la interdependencia, ¿sí? De todos los fenómenos, las causas y condiciones de todos los fenómenos. Y los otros dos sellos es, bueno, el segundo sello, que es todos los fenómenos contaminados son sufrimiento, que bueno, va relacionado con la primera noble verdad del sufrimiento. Y los otros dos sellos, todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca, va relacionado con el vacío. Y el nirvana es la cesación última del sufrimiento, va relacionado con la cuarta verdad, que hay un sendero para liberarse, para alcanzar la liberación. Entonces, digamos que aquí podríamos estar viendo de alguna manera como tener un acordeón, ¿no? De ver todo esto. Entonces, hoy vamos a ver los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades que decíamos se utilizaron para refutar a las escuelas tirticas. Entonces vamos a agregar aquí esta parte, ¿no? Ya vimos los dos extremos, vimos las dos verdades, vimos los cuatro sellos, vimos las cuatro nobles verdades, y ahora son los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades. Digamos que aquí estamos viendo como el corpus de conocimiento del budismo, ¿sí? Y lo que necesitamos para luego poder entender, penetrar en la sabiduría de las cuatro escuelas filosóficas budistas, ¿sí? Entonces, y vamos a ver, el regalo de esta sesión va a ser ver la explicación que dio Kun-san. Ella hizo un examen a sus alumnos o sea, preguntándoles que ellos dijeran
qué escuelas caían en cada error de estos 16 aspectos. Pero yo viendo el video, lo que veo es que quien daba las respuestas era Kunsan. Entonces, no quise torturarlos con otro examen. Entonces vamos a ver las respuestas que da ella misma. Y luego también hizo otro examen para ver cuáles de estos 16 aspectos están relacionados con los 4 sellos. Entonces, igual podríamos ver la respuesta o si se les antoja, lo hacemos como examen. Pero ahorita que lleguemos a esa parte. Entonces, el regalo va a ser ver esta explicación, que es hermosa, es muy bonita esta explicación. Entonces, vamos a ir viendo primero cada sello. Estos sellos están relacionados con las 4 nobles verdades. Déjenme quizás ponerles aquí una imagen para que lo vean. ¿Sí? Entonces, a la verdad de que hay sufrimiento, le corresponden 4 sellos. A la noble verdad de que el sufrimiento tiene una causa, le corresponden otros 4 aspectos. A la verdad de que existe el sufrimiento, le corresponden otros 4 aspectos. Y a la cuarta noble verdad de que hay un sendero o camino para lograrlo, le corresponden 4 aspectos. ¿Sí? Hola David, buenas noches, bienvenido. Entonces, aquí Kunsan va a ir hablando de cada sello, ¿no? Entonces, numerados. Entonces va a empezar con el primero, ¿no? El de la impermanencia. Y lo que va a ver es qué escuelas se equivocan con este aspecto. Y luego va a ir con el del sufrimiento, el vacío, y así nos vamos a ir con cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, dice, el primer aspecto, aquí vamos a ver la visión errónea, porque cada uno de estos tiene la visión correcta, la visión incorrecta o errónea, la mala actitud o la buena actitud que se deriva de esto. Y vamos a ver qué escuela se equivoca con ellos, ¿sí? Entonces, aquí Kunsan va a poner la visión errónea. Y esto es importantísimo, porque nosotros hemos estado, de acuerdo al budismo, girando en esta rosticería, como yo le llamo, ¿no? La rosticería de pollos. Hemos estado girando en esta rueda de la existencia cíclica, que se llama samsara, de renacimientos compulsivos uno tras otro, que es, a veces estamos más alejados del fuego y a veces más cerca del fuego, a veces estamos en los reinos inferiores, nos estamos quemando, a veces estamos en los reinos superiores y se siente como más agradable la temperatura. Sigue girando la rosticería, pues al rato se nos acaba el carme y nos andamos achicharrando. Entonces, por culpa de alguna de estas visiones erróneas, y aquí lo interesante es que trates de ver que trate de ver cuál es mi visión errónea, porque a lo mejor yo no tengo problema con la impermanencia o con el sufrimiento, pero a lo mejor no entiendo el vacío. A lo mejor no creo que haya una cesación verdadera del sufrimiento. Entonces, por culpa de alguno de estos aspectos, es que sigo atorado en el samsara y sigo girando ahí como pollo, ¿sí? Quemándome en la rosticería. Entonces, aquí el Buda, en su infinita compasión, nos va a decir cuál es la visión correcta, pero no la aceptes como dogma. Quizás te confronte y tú digas, creo que eso no es así. Ok, ¿por qué yo pienso que no es así?
¿tiene razón el Buda o tengo razón yo? ¿Sí? ¿O tienen razón los gurús o los maestros? ¿Y qué tendría que hacer para estudiar, investigar eso, para tener la visión correcta, para poder alcanzar la liberación? ¿Sí? Vamos a ver que los locayatas con cuáles de estas se equivocan y con qué se equivocan cada una de las otras escuelas. Entonces, Kunzang empieza planteando la visión errónea. Entonces dice, el primer aspecto que está relacionado con la noble verdad del sufrimiento, dice, es aferrarse a lo impermanente como permanente. Y esto sucede cuando nosotros nos aferramos a un ser querido y pensamos que jamás va a morir, ¿no? O que yo no voy a morir nunca. Yo, de hecho, tenía esto cuando era más pequeño. Yo pensaba que iba a ser el único ser humano que no iba a morir nunca. Ahora ya después de meditar en la impermanencia, como la hija del tejedor, entonces ya lo asumo que eso va a suceder, pero me costó mucho trabajo. Entonces, el Kunzang dice, ok, ¿quiénes se equivocan acá? ¿Qué escuelas? Dice, todas aquellas escuelas que creen en un yo permanente. Es decir, todas las escuelas que creen en el alma, ¿sí? Y son las primeras 4 escuelas, ¿sí? O en un Dios permanente, pero esto va a estar más relacionado, más cerca de la causa permanente, que es que va a ser el séptimo aspecto, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante, pero aquí dice, esas escuelas decían que el yo era permanente o inmutable, o sea, que el alma es unitaria, que es independiente y es eterna, es permanente, no cambia. Entonces, dice Kunzang, dice, el aspecto es la impermanencia. Cuando percibimos la impermanencia sutil, eso también quiere decir cuando nos damos cuenta de que un resultado impermanente debe venir de una causa impermanente. Esto lo vimos que la segunda escuela refutaba a la primera escuela cuando dice un Dios permanente no puede crear un mundo impermanente y seres impermanentes, ¿no? Y que no puede haber causas permanentes, ¿sí? Entonces, eso elimina nuestro aferramiento a lo impermanente como si fuera permanente. Eso también quiere decir aferrarse al yo o a la conciencia como algo permanente, porque la conciencia es algo que cambia todo el tiempo. Pero esto último, también varias escuelas budistas se van a equivocar, ¿no? El yo es algo que cambia instante tras instante y muchas escuelas piensan que el yo es eterno o inmutable, ¿no? Entonces, esta es la primera equivocación que podemos cometer, ¿no? Y que nos impide alcanzar la liberación. Entonces, tenemos que oírlo, estudiarlo, investigarlo, razonarlo, y ya cuando no tengamos ninguna duda, contemplarlo, meditar en ello, en meditación analítica, y luego, cuando ya tengamos una revelación, un insight, podemos ahí estacionar la mente en meditación shamatha, emplazar la mente en eso que hayamos descubierto, y eso es lo que va transformando nuestra mente y nos va conduciendo hacia la liberación. El segundo aspecto es aferrarnos al sufrimiento como felicidad. Y aquí dice Kunzang, ¿quiénes se equivocan? Los jainistas y los nihilistas. Los nihilistas porque creen que los placeres son la felicidad, creen que el hedonismo es la felicidad, pero según el punto de vista budista, es solo sufrimiento del cambio, porque cualquier placer se acaba, o cualquier placer si lo llevas al extremo,
se acaba convirtiendo en sufrimiento, en dolor. Dice, porque te gusta mucho un helado, es tu favorito, te da mucha felicidad, entonces llegas y pides un helado, te lo comes y dices, guau, estuvo maravilloso, me supo a gloria, me sabe al paraíso. Entonces pides un segundo helado y ya el segundo helado ya no te sabe tan a gloria. Y si pides uno tercero ya te empieza a empachar. Y si pides uno cuarto ya dices, no, ya voy a reventar. O si te tomas un quinto a lo mejor hasta vomitas. Entonces, si el helado fuera la verdadera felicidad, pues mientras más helado comieras, más feliz serías. Pero no, eso no es así. Lo cierto es que quieres el helado y luego dices, no, ya otra cosa. Ahora quiero un pastel, lo quiero ver una película, o no, o quiero palomitas, o quiero otra cosa, ¿no? Entonces, pero los hedonistas se vuelven como sibaritas, se vuelven expertos en placer, pero una parte de sus claves es estar cambiando. Ya no van todas las vacaciones al mismo lugar, sino ahora voy a este lugar, ahora cambio a este otro, ahora voy de compras a Perisur, ahí, o ahora voy a Plaza Satélite, ahora, sí, todo el tiempo están cambiando. Ahora voy a este restaurante y luego mañana a este otro. Hoy como esta comida, mañana esta otra, precisamente como para no hartarse y no llegar al sufrimiento del cambio. Entonces ellos se aferran a esta felicidad contaminada de la existencia cíclica como si fuera la verdadera felicidad, porque los nihilistas es la única felicidad que ven, no ven otra, ¿no? Todo lo que están haciendo según el budismo es sufrimiento del cambio, que es el segundo tipo del sufrimiento, pero ellos ni siquiera a lo mejor lo entienden o lo conocen o quieren conocerlo. Y los jainistas también se equivocan aquí porque ellos creen que si sufren, eso les va a permitir purificar el karma negativo. Es decir, que si practican el ascetismo extremo. Y hay que ver aquí que el Buda, antes de ser Buda, cuando fue durante 6 años asceta Gotama, él traía este error. Entonces, aquí esto nos puede servir como para generar compasión hacia nosotros. Si el asceta Gotama, que para algunos ya era un bodhisattva, él se equivocó acá en ¿sí? Entonces, bueno, pues no te sientas mal si tú te estás equivocando en uno de ellos, en uno de estos. Y por eso él no alcanzó la liberación, porque estaba aferrado a esto. Cuando tuvo el insight del camino medio, él soltó este aferramiento al ascetismo extremo como una forma de purificación, y eso le permitió decir, ok, tengo que alimentar el cuerpo, tengo para poder tener una mente más fuerte y sentarme a meditar abajo del árbol Bodhi hasta alcanzar la iluminación. Entonces, lo que tenemos que buscar acá es el camino medio en cada uno de estos aspectos. Entonces, el 3 es aferrarse a lo contaminado como puro. Y aquí dice Kunzan, quienes se equivocan son los nayáyicas que también hay otra división de los que se conoce como los Vaisésika, que son también la primera escuela. Yo no lo usé en el curso esta parte para etiquetarlos con una sola palabra a ellos, pero también los conocen así como los Vaisésika. Y no lo hice por una razón, porque se confunde a veces con la primera escuela budista, que es los Vaishashikas. Son muy parecidos los términos, entonces por eso no lo usaba. Pero aquí Kunzang sí lo usa. Dice, también se equivocan los Mimansakas y todos aquellos que hacen rituales materiales, ofrendas de sangre o sacrificios de animales, ¿sí? Y esto es lo que hacían los Mimansakas, que para tener enseñanzas
espirituales solamente se podían recibir a través de los Vedas, que supuestamente habían sido escritos por los devas, y solo los únicos que lo pueden leer son los brahmanes, los sacerdotes, la casta superior, y para que ellos accedieran a leerlos había que hacerle ofrendas y sacrificios. Y entonces están aferrando algo contaminado, que es el matar a un animal, privar de la vida a un ser, pensando que eso es algo puro, que te va a llevar a la liberación. Entonces esto, dice el Buda, no, eso es algo equivocado. Pero sin embargo, en la India lo siguen haciendo, ¿no? Al lado del río Ganges. Entonces, dice Kunsan, cuando nos damos cuenta de que algo nos causa sufrimiento, dejamos de percibirlo contaminado como puro. Y esto se puede aplicar a los jainistas y a los nihilistas, ¿sí? En el sentido de que los nihilistas creen que los placeres mundanos no son contaminados, que son puros. Y lo que dice el budismo, no, o sea, esos placeres también están contaminados. Están contaminados porque por el apego. Y el apego o el deseo es lo que nos mantiene atrapados en el samsara. Entonces, si queremos liberarnos del... No es que sean malos en sí los placeres sensuales, pero para alguien que quiere seguir renaciendo aquí o quiere obtener ya sea una vida como deva o como humano, no tiene nada de malo. Pero alguien que quiere liberarse, esos placeres va a ser un obstáculo. Entonces, por eso se plantea que están contaminados de apego. Y el cuarto aspecto es asignar un yo a lo que carece del mismo. Y aquí se equivocan todas las anteriores. Las 5 escuelas ahí coinciden. Ni siquiera los nihilistas niegan la existencia de un yo. Solo a partir de los budistas se empieza a hablar de la inexistencia de un yo. Y aquí lo que hemos visto es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, porque el Buda no niega la existencia del yo. Lo que dice es que el yo no tiene existencia inherente, que el yo es vacuo. El yo existe, pero es vacuo. El yo existe, pero no tiene existencia intrínseca. Entonces, dice Kunsan, increíble, hasta los nihilistas que no creen en nada creen en un yo. Creen en el ego como que en verdad existe y creen que los fenómenos existen y por eso se apegan tanto al mundo, a lo que pueden ver y tocar. Y es lo que los mantiene atrapados en el samsara. Aunque ellos creen en la aniquilación, en realidad no se aniquilan. Que es lo mismo que pasa con el suicida. No desaparece por suicidarse. Si ya no soporta esta vida y causa sufrimiento al suicidarse, va a seguir renaciendo y quizás la próxima vida sea peor que esta. Entonces, por eso el budismo dice, no, tienes que tener mucho cuidado. Si realmente ya no aguantas esta vida, practica la compasión hacia ti mismo, practica la renuncia y salte por la puerta espiritual. No te salgas por la puerta del suicidio. Dice, el budismo desde este punto de vista sería súper nihilista, más que nihilista, pero no se llama nihilista porque acepta la ley del karma y la existencia de vidas pasadas y futuras. Y porque también, aquí no lo dice Kunsan, pero el budismo acepta la continuidad, el flujo continuo de momentos mentales, ¿sí? Entonces, la mente no desaparece con la muerte, porque la mente tampoco empezó con nuestro nacimiento, ya preexistía nuestra mente. El nihilismo dice que el yo es lo que es, no habla de su origen. O sea, para el nihilista, las cosas surgen por sí mismas, ¿no? Entonces, estas son las primeras 4
equivocaciones que podemos cometer, ¿no? O que hemos cometido en el pasado, o que estamos cometiendo en el presente, o que vamos a seguir cometiendo en el futuro hasta que no las estudiemos. Entonces aquí el Buda está refutando las creencias de las 5 escuelas tírticas o extremistas y está diciendo por qué se equivocan ellos, pero en un afán compasivo para decir, ok, si quieren realmente alcanzar la liberación, tienen que soltar esa creencia errónea, ese aspecto equivocado. Luego vamos al origen, a la segunda noble verdad del origen, y vamos a ver estos 4 aspectos. Entonces, dice, el quinto aspecto es afirmar el surgir sin causa. Y dice Kuznanaki, se equivocan los nihilistas. Causa quiere decir que todos los fenómenos compuestos deben surgir con una causa. Esto elimina la idea de que algo puede surgir sin causa. O sea, que las cosas surgen de la nada, que surgen por generación espontánea, ¿sí? Como que el Big Bang, antes del Big Bang no hubo nada. Pero aquí la pregunta sería, no, sí, sí es posible que haya habido el Big Bang, el budismo no lo niega, el Big Bang, pero ¿qué causó el Big Bang? ¿No? Entonces, antes de el Big Bang produce la expansión del universo hasta que llega a un máximo y luego se empieza a contraer, a contraer, a contraer, hasta que se contrae tanto que vuelva a tener otra explosión, otro Big Bang, ¿sí? Entonces, pero puede haber momentos en que el propio universo desaparezca, ¿no? Así lo habla también el budismo. Pero todo surge. Y bueno, aquí unos creen que todo surgió por un dios, otros creen que surgió por el Big Bang. El budismo cree que todo surge por el karma, ¿sí? El 6, afirmar el surgir de solo una causa. Aquí quienes se equivocan son los Mimamsakas y los Nayáyicas. Los Nayáyicas dicen que si ahí está Brahma, y de Brahma surge toda la creación. También algunos Mimamsakas que dicen que los sacerdotes nacen de la cabeza de Brahma, los guerreros de los brazos de Brahma, los comerciantes de las piernas de Brahma y los siervos de los pies de Brahma. Solamente los parias o los intocables no alcanzan ninguna parte del cuerpo de Brahma, no nacieron de Brahma, por eso se dice que no tienen alma. Esto niega la idea de que las cosas pueden surgir solo de una causa, como por ejemplo solo de Brahma, o como creen los teístas, que todo surgió de Dios. Y aquí la respuesta del budismo dice, esto es imposible, porque una sola causa no puede dar tantos resultados diferentes, porque la causa y el resultado deben tener una conexión. ¿Cómo es posible que una causa dio resultados diferentes? El budismo dice, es como si la misma semilla diera 10 árboles distintos, de distintas especies, ¿no? ¿Se refiere? Eso no tiene sentido. Eso quiere decir que la causa y el resultado deben ser concordantes. Debe haber una relación entre la causa y el resultado. Si se siembra una semilla de arroz, crecerá una planta de arroz. Si se siembra una semilla de manzana, crecerá un manzano. Y es un aspecto de las características del karma. O sea que si tú siembras una semilla de tomate, no va a salir una papaya, ¿verdad? Es lo que dice el budismo. Y yendo más allá, pues el budismo dice, el mundo no ha sido creado porque el mundo es vacuo, es vacío. No es que no exista, pero no tiene existencia inherente. Entonces el mundo en realidad, lo que decimos mundo, no, y tampoco una guitarra ha sido creada, aunque veas aquí la guitarra, pues esa guitarra es vacía, porque es impermanente, es compuesta de partes y es interdependiente de causas y condiciones. La guitarra existe, pero es vacía, ¿sí? Se da simultáneamente la forma y el vacío, ¿sí? Pero claro, esto ya es un argumento más elevado de las escuelas budistas, que aquí Kunzan no lo menciona porque ella está refutando a las 5 escuelas no budistas. 7. Proponer el surgir por la mente de otros.
Quienes se equivocan son los nayáyicas y las escuelas hinduistas. Y aquí pregunta, ¿qué escuela nos dice que los fenómenos son por el surgimiento de la mente de Ishvara? ¿Se acuerdan? Que cree en que todo surgió del sueño de Ishvara, de la red de la ilusión, de la maya. Y es los nayáyicas. Dicen que Ishvara tiene movimientos en su mente y esto es la maya, la ilusión, y entonces surgen los fenómenos. Algo similar a la película Matrix. Para los que la han visto, es una interpretación moderna de esto mismo. El budismo elimina el surgir por la mente de otros. El surgir verdadero es por karma y por otras aflicciones. El budismo señala, ninguna mente puede cambiar el karma de otra persona. ¿Sí? El karma es individual, no existe el karma colectivo. ¿Sí? Entonces, y el octavo aspecto es afirmar la posibilidad de una naturaleza permanente sujeta a cambios temporales. Y aquí quienes lo plantean son los Samkhyas, que dicen que el principio universal, si se acuerdan, Prakriti, dicen que es permanente, pero que al encontrarse el individuo se desestabiliza, a que este principio se destabiliza y se rompe este equilibrio primordial y surge la existencia y los distintos fenómenos. Es decir, que Prakriti, aunque es eterno, tiene cambios. Y el budismo dice, el Buda dice, esto es imposible. Algo que es permanente no puede tener cambios, porque eso, dice, el budismo niega la posibilidad de una naturaleza permanente sujeta a cambios temporales. El budismo dice, es imposible que una naturaleza permanente esté sujeta a cambios temporales. Si está sujeta a cambios, es impermanente, ¿no? Si es permanente no puede cambiar, y si cambia es que no es permanente. Y aquí hace el clap del debate. Cuando debaten los monjes budistas, cuando uno da un argumento así tan contundente, tan claro, irrebatible, es que hacen este gesto, ¿no? Paz. Así como para decir, ya, eso quedó aclarado o solucionado, o ya gané el punto que se está discutiendo, porque es irrebatible, ¿no? Entonces, el budismo niega el principio universal y, por lo tanto, a esta creencia que sostiene la escuela de los Samkhyas. Y mucha gente que dice, yo no creo en un dios barbón, como un anciano, un dios antropomórfico, un dios humanizado, pero sí creo en una energía, o en un principio universal, ¿no? Creo en algo, hay algo. Ellos son, es nuestra reminiscencia samkhya que tenemos de otras vidas. Ok, entonces aquí ya acabamos la segunda noble verdad, que son estos cuatro, y ahora vamos para los cuatro aspectos de la tercera noble verdad, de que existe la cesación del sufrimiento, que es lo que plantea el Buda. Y entonces, ¿en dónde vienen las equivocaciones? En el noveno aspecto dice negar la posibilidad de la liberación. Y quienes se equivocan son los nihilistas, los lokayatas, y se equivocan los mimamsakas. Los nihilistas, obviamente, porque no creen en nada, pero también los mimamsakas, que dicen que no es posible liberarse de la existencia cíclica, sino solamente llegar a reinos agradables, mejores, y permanecer en esos estados paradisíacos, es decir, en el paraíso de los devas, que los teístas es lo que llaman a veces el paraíso terrenal, ¿no? Es como a lo más que puedes llegar, y entonces que esa liberación es temporal. El Buda nos muestra la razón del por qué es posible alcanzar la cesación,
y esto refuta la idea de que no hay posibilidad de liberación del samsara, es decir, o liberación parcial, sino liberación total de la existencia cíclica. Es decir, el Buda nos dice que sí podemos liberarnos del envejecimiento, de la enfermedad, de la muerte, y que esto se logra cuando alcanzamos el estado de Arhat, que es completamente liberado. De hecho, un Buda, antes de ser Buda, es Arhat. Por eso se dice el Buda es Arhat, ¿sí? Nada más que el Buda también es Bodhisattva. O sea, el Buda no se queda solamente en la liberación, sino que va hasta el despertar, hasta la iluminación. Entonces, pero aquí tenemos que preguntarnos, ¿yo realmente creo que me puedo liberar y puedo hacerlo en una sola vida? ¿No? O no creo en la liberación. ¿Dónde está? Y aquí la pregunta tiene que ver mucho con la fe, con la devoción. Y el budismo no te pide, no te exige una fe ciega. Te dice, investígalo, estúdialo, medita en ello, hasta que tú te convenzas de que esto sí es así, porque lo has estudiado, lo has meditado, o porque has tenido una realización, lo has visto por ti mismo. Entonces, pero otros maestros dicen, el creer que es posible, eso te ayuda luego a tus prácticas. Pero bueno, son dos versiones, ¿no? O sea, de que podamos tener. El décimo aspecto es negar la posibilidad de liberación, que aquí coincide porque en el 9 se habla de la cesación verdadera y el 10 la verdadera paz. Aquí se está refiriendo a, quizás aquí lo puse mal aquí, negar la total liberación, ¿no? Sería que realmente sí que la liberación es definitiva, ¿no? El 9 es que si la puedes lograr y el 10 es si es una liberación total del sufrimiento. Quienes se equivocan son los jainistas y mimansakas, que los jainistas se quedan en el samsara en un reino puro, que le llaman el paraíso de la consumación universal, que es como un nenúfar de cabeza o una sombrilla de cabeza, ¿sí? O los Viman sacas en el paraíso de los Devas, que siguen estando contaminados, siguen estando en el samsara. Esos son mejores que la tierra, pues sí, en el sentido que hay menos sufrimiento, que hay más placeres, que la vida es más larga, pero eso también te lleva a la equivocación a procrastinar, a posponer tu liberación, y cuando se te acaba tu karma positivo, renaces en reinos inferiores. Entonces, por eso se dice que es mejor el reino humano, que no tiene tanta felicidad como en el mundo de los devas, tiene más sufrimiento, pero ese sufrimiento es como un gatillo que nos recuerda, tengo que ponerme a hacer mi práctica si no quiero más sufrimiento, ¿no? Entonces, los devas no tienen eso y entonces por eso se equivocan y luego renacen en el infierno o como pretas es la figura que les dicen que les cortan las alas a los ángeles y caen como humanos. Los nayáyicas creen que se unen a Brahma, lo que no es exactamente un estado contaminado, sino algo que no existe según el budismo. ¿Sí? Que con esto refutaría también a los teístas que creen que nos vamos al cielo y que el cielo ya es como la felicidad eterna. El budismo dice no, no existe ese tipo de... Ese cielo no es un cielo definitivo, sino provisional y no es eterno, por eso no es eterno y no cree en ese Dios, ¿no? Un estado no contaminado para los mimansakas que se quedan en el samsara y piensan que es la liberación, que es ir a reunirse con un deva, ¿no? Con su deva.
El 11, aquí están equivocados. El 11 es que no hay liberación, negar el 11 es pensar que la mortificación te llevará a la liberación, que es lo que creen los jainistas o incluso algunas tradiciones teístas. Creo que el Opus Dei, no sé, pero no estoy seguro, que creen que si mortificas el cuerpo con prácticas ascéticas extremas o con flagelaciones, eso sí, sí puedes limpiar karma, sí, es cierto. De hecho, así lo hacían, pero no te libera del samsara, ¿no? Entonces, por eso decíamos el Buda, antes de alcanzar la budeidad como asceta, él practicó la mortificación, de dejar de comer o dejar de respirar, ¿sí? O dejar tomar agua, o dejar de dormir, ¿no? Entonces esas prácticas pues, no te van a liberar, ¿no? O sea, por eso el Buda plantea el camino medio. Algunas escuelas hinduistas creen que algunos estados de concentración altos son la liberación, mientras que según el budismo todavía hay aflicciones, porque todavía hay ignorancia que se aferra al yo. Es cierto, entras a esos estados de alta concentración y te puedes quedar ahí días, semanas, en un aparente nirvana, pero cuando sales de ese estado, pues regresas al mundo ingrato y cruel. Todavía tienes tus deudas, debes la tarjeta de crédito, tienes que soportar a tu suegra si es que no te llevas bien con ella. O sea, todavía estás en el samsara. Momentáneamente parece que te liberaste, pero no estás liberado definitivamente. Mientras hay ignorancia que se aferra al yo, ese es un estado contaminado, dice el Buda. Y algunas escuelas hinduistas creen que los estados superiores de concentración son la iluminación. O sea, el samadhi. Creen que el samadhi es la iluminación y no, como lo vemos cuando vemos los 9 estados mental de meditación, después de alcanzar el samadhi todavía tienes que pasar del shamatha al vipassana, a la meditación analítica, porque el shamatha no te libera, lo que te libera es el vipassana y aún así tienes que entrar a estado mental 3, a open awareness, a conciencia abierta y más allá ir a la naturaleza de la mente, que esto lo explicamos un poquito ayer, en la meditación de ayer, pero pueden verlo, ¿no? Ya está el video, entonces pueden ver esa explicación sobre la naturaleza, un poquito de la naturaleza de la mente, aunque sea superficialmente. Entonces, a pesar de que están contaminados por el aferramiento al yo, entonces no es completa liberación. El budismo niega aferrarse a algunas aflicciones como si fueran la liberación, ¿sí? Y la 12ª, que aquí está mal, es pensar que la liberación es temporal, ¿sí? Y esto aquí los que se equivocan son los mimansakas. Esto elimina la idea de que el abandono de las aflicciones es temporal y que éstas siempre vuelven a surgir. ¿Qué es? O sea, los mimansakas creen que mientras permanezcas al lado de tu deva y no acumules, no te acabes tu karma bueno, no vas a renacer, pero en el momento que te alejas de tu deva o se te acaba tu karma bueno, en ese momento vuelves otra vez a caer, ¿no? Ellos por eso tienen más esta idea de que no es una rueda, sino como que es una escalera, ¿no? Que vas subiendo, subiendo, llegas hasta arriba, pero cuando si para ellos la clave es no alejarte de tu deva, ¿no? Seguirla haciendo sacrificios, siguiendo haciendo ofrendas, ¿no? Para que tu deva te ayude a que no vuelvas a caer. Entonces no creen que la liberación sea definitiva.
Y el Buda plantea que sí existe una liberación definitiva. Entonces, ahora ya acabamos estos 4 aspectos que tienen que ver con la tercera. Ahora a los últimos 4 aspectos que relacionados con la cuarta noble verdad, que hay un camino que nos permite alcanzar esa liberación. Entonces, el 16, estos 15, ¿por qué no los corregí? El 16 piensa que no hay liberación, y en eso son los nihilistas, y por eso se dice que es el extremo más peligroso. Los dos son malos, estos dos extremos, el de la existencia y el de la inexistencia, pero en el extremo de la existencia, aquí estas escuelas están haciendo prácticas espirituales que si no van a alcanzar la liberación definitiva, pueden alcanzar liberaciones parciales o momentáneas, ¿no? En cambio, los locayatas desaprovechan totalmente esta vida, desaprovechan su vida, y aunque tengan una maravillosa vida humana, como lo hemos visto, no tienen una apreciada vida humana, porque la apreciada vida humana es solamente cuando tienes el Dharma y confías en el Dharma, estudias el Dharma, practicas el Dharma y obtienes realizaciones con el Dharma, usas esta vida para alcanzar la liberación del sufrimiento. Los locayatas desaprovechan totalmente su vida, aunque ellos creen que los que la estamos desaprovechando somos los budistas, que dicen, pues en vez de estar ahí sentadote meditando, deberías de irte a la disco o al antro o al rock and roll o de viaje o a museos. Y no, o sea, no es que uno no haya vivido eso, ya lo vivió uno, pero ya sabes que eso no es la verdadera felicidad. Entonces dices, no, o sea, es como cuando, o sea, alguien que no haya ido nunca a una discoteca, un antro, pues es como ve y tú disfrútalo, gózalo y ves por ti mismo si es la verdadera felicidad. No es que no sea felicidad relativa, momentánea, ve, úsalo, pero date cuenta que no es la verdadera felicidad, que es lo mismo que les pasa a los hinduistas cuando se hartan del placer y buscan la moksha, la liberación. Pero esa liberación que están buscando muchos de ellos es una liberación temporal, momentánea, con esos altos estados de concentración. Pero los locayatas no hacen ni siquiera eso. Entonces, aunque son expertos en placer, veíamos hace rato que ese placer sigue siendo la segunda verdad o la segunda causa del sufrimiento, el sufrimiento del cambio. Entonces, la 14ª es, o sea, afirmar que el sufrimiento es liberación, ¿no? Que va relacionado con lo que estábamos viendo antes, y aquí son los jainistas, que no nos hablan de vacuidad ni de ausencia de yo, solo purifican el karma negativo con sufrimiento lo más posible, pero también se equivocan aquí las escuelas vaibhashicas, nayáyicas y mimansakas, no hablan de percibir la vacuidad, hablan solamente de hacer ofrendas a los dioses o de seguir los Vedas o de unirse con el principio universal en el caso de los Samkhyas o con Brahma en el caso de las otras escuelas hinduistas y teístas. Entonces, la única liberación definitiva es cuando tienes una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo. Es decir, cuando ves la vacuidad del yo y puedes meditar en ella, eso es lo que realmente te libera. Entonces, ellos, aunque están haciendo algunas prácticas, no son la verdadera liberación, ¿no? Luego el 15,
es pensar que estados de alta concentración mental, los que son los jhanas, es la liberación. Y aquí se equivocan los hinduistas, los nayáyicas y los mimansakas y todos los hinduistas teístas. Los samkhyas, a pesar de que no son teístas, también piensan que el yo, a través de la concentración, se separa el yo de sus atributos. Cuando ellos decían, ¿se acuerdan de tienes que dejar de conectarte con el cuerpo, con los sentidos y conectarte con tu alma, y entonces unir tu alma a Brahma o unir tu alma a Purusha, ¿sí? O unir tu alma con tu Deva. Entonces ellos se aferran a algunos estados de conciencia como si fueran la liberación. Y piensan que se libera el alma al dejarse de identificar con el principio universal. Entonces el Buda dice que debemos dejar de aferrarnos a unos estados de conciencia como si fueran la verdadera liberación. Y el último, aquí que se equivocan todos, que es o sea, que no creen que existe una verdadera liberación. Y aquí se equivocan los nihilistas, como ya hemos visto, los samkhyas, y prácticamente todos, dice Kumsa. El nihilismo ni siquiera cree que hay sufrimiento después de la muerte, porque el surgir verdadero del sufrimiento, perdón, porque es el surgir verdadero del sufrimiento, ¿sí? No de cualquier fenómeno. O sea, lo que nos está diciendo acá es que, o sea, la liberación sí es definitiva, sí es, una vez que la alcanzas, ya no regresas. Una vez que logras el estado de Arhat, ya te liberaste para siempre, ¿sí? Entonces, hay estas escuelas que creen que la liberación solamente es temporal, ¿no? Entonces, estos son los 16 aspectos. Ya los vimos aquí, como los explica Kunsan. Y vamos a ver rápidamente en sánscrito, la primera noble verdad se llama Duksatyaya, ¿sí? Que viene de dukkha, que es la verdad del sufrimiento. Y los aspectos son anitya, que es impermanencia; dukkha, que es sufrimiento; sunyata, que es vacuidad; anatmaka, que es la liberación, que es el no yo, o el no tener que el yo no tiene existencia inherente. Y luego del origen, que es Samudaya, que es la verdad del origen del sufrimiento; son Hetu, que existe una causa; Samudaya, que hay un origen; Prabhava, que es no hay una sola causa, que era como Dios; y Pratyaya, que es lo que es permanente, no puede tener cambios, ¿no? Y en cuanto a la liberación, hablan de Nirodha, que es, bueno, es Margasatya, que es creo que aquí están equivocados, creo que son estos así, que es que sí existe una liberación, ¿no? Que es Nirodha; Santa, que es la paz; Pranita, que es el camino; Nirsana, ¿no? Que es el verdadero camino, y que es la verdadera liberación, ¿no? Que va conectado con el nirvana, ¿no? Y la cuarta verdad, que es la verdad del sendero, que es Marga Satya, la verdad del sendero,
Marga es que existe un sendero, que ese sendero es verdadero, Yaya, Pratipati, que los estados de alta concentración no te van a liberar, y Naryanika, ¿no? Que sí puedes confiar, ¿no? En este sendero. En tibetano, en Miktapa, que es la impermanencia, ¿no? Bueno, me voy a saltar acá la parte de estas. Algunos son muy conocidos, como Lam, que es el sendero, ¿sí? O Tongpañi, que es la vacuidad, ¿sí? Pero bueno, para los que les interesen, aquí están en tibetano. La parte en español, que son de los aspectos, el que ya de alguna manera lo vimos, ¿no? Que es la impermanencia, el sufrimiento, el vacío, el no yo, la causa, el origen, el surgimiento intenso, la condición, la cesación, la paz, la perfección, la verdadera liberación, el sendero adecuado, el sendero eficaz y el sendero que verdaderamente te va liberando. Y quizás lo que tenemos que ver acá es que estos aspectos están conectados con los 4 sellos. El sendero de la impermanencia está conectado con el sello de que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, ¿sí? El 2 es que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento, o el 3 que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Esto se los voy a dejar de tarea para que los vean, que fue lo que hizo Kunsan, para que los vayan relacionando. Pero aquí algo interesante ver es que de los 16 aspectos, la mitad de los 16 aspectos, la mitad de ellos están conectados con el segundo sello. Que es todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Y esto es porque estamos en el samsara, ¿sí? 5 están conectados con el nirvana, solo el nirvana es paz. 2 están conectados con todos los fenómenos compuestos son impermanentes, que es el primer sello, y solamente 1 está conectado con el tercer sello, que son todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca, que son vacíos, que ahí les voy a dejar de tarea que lo vean. Ahí viene, ¿no? Los van a tener acá, pero que vean cuál es, ¿sí? Y este es el que te libera, pero es el que no cree ninguna de las 5 escuelas. Van a ver acá en qué se equivocan cada escuela, ¿sí? Voy a tocar nada más ahorita hay sufrimiento. Nos equivocamos cuando pensamos que hay cosas permanentes, cuando en este universo no hay nada permanente, todo está sujeto a cambio. Cuando buscamos la felicidad en cosas que no son felicidad, que no es la felicidad verdadera. Cuando no vemos aquí a veces no es tan, a veces se dice, bueno, lo mío, a veces lo puro y a veces la vacuidad, ¿sí? Cuando no vemos la vacuidad de los fenómenos y pensamos que hay fenómenos puros o que hay fenómenos que nos pertenecen, precisamente porque no vemos que todo es vacuo. Entonces, todo eso nos va a causar sufrimiento, o cuando no vemos el no yo o la no existencia intrínseca del yo. Esto es lo que nos va a causar sufrimiento, es la visión equivocada, y la visión correcta es ver la impermanencia, ver que todo el samsara es sufrimiento, ver la vacuidad, el vacío, y ver el no yo o la inexistencia intrínseca del yo. Y esto nos lleva a las actitudes erradas, aferrarse a lo impermanente como permanente, aferrarse al sufrimiento como felicidad, aferrarse a lo contaminado como puro,
y asignar un yo a lo que carece del mismo, en vez de tener la visión correcta, ver que todo es impermanente y soltarlo, dejar de ver el sufrimiento como felicidad, dejar de aferrarnos a lo contaminado como puro y dejar de asignar un yo a lo que carece del mismo. Otro día vemos, si quieren, escuela filosófica se equivoca. Ya lo hizo Kunzan, ya lo dijimos, entonces no me voy a detener aquí, pero es interesante que vean esta lámina y vean, en cuáles sellos son donde se dan más las equivocaciones, porque eso puede tener que ver conmigo, ¿sí? Entonces yo también me equivoco aquí, como todas las escuelas, o me estoy equivocando aquí, ¿sí? ¿En qué escuela se equivoca más, nos equivocamos más? ¿Sí? Y esto, hice aquí un resumen para ver qué escuela, se equivoca con qué sellos, ¿sí? Entonces, la escuela 1 se equivoca con el sello 1, el 3, el 4, el 6, el 7, el 9, ¿sí? La que más se equivoca es la 3, pero hice esta tabla, que aquí lo pueden ver gráficamente. Entonces, fíjense qué curioso. La escuela que más se equivoca es la 3, la de los Mimansacas. Y es la escuela que muchos no soportan porque dicen, no, es que yo no acepto las clases sociales, no acepto que hay textos sagrados que fueron escritos por los devas. Eso nos lleva a una sociedad muy rígida y los brahmanes simplemente se están aprovechando de la ignorancia de la gente, ¿no? Y de la fe de la gente, simplemente para sacarles el dinero y tener ellos todo el poder. Y fíjense qué curioso, esta escuela quizás choque más ahora con los derechos humanos y con la visión más occidental, más moderna, ¿no? Pero también los nayáyicas se equivocan, a pesar de que tienen grandes aciertos, ¿no? Cada una de estas escuelas, decíamos, nos sirve para aprender cosas o soltar cosas. Y vean curiosamente los locayatas, que es la escuela más peligrosa, es la que menos se equivoca, y esto lo entendimos la vez pasada, cuando vimos que la visión de los locayatas no es tan equivocada, que de hecho coincide con la octava escuela de los chitamatras, de solamente. Sin embargo, se equivocan al renunciar a la espiritualidad, al pensar que solamente existe el mundo material, al no trabajar en su liberación. Entonces, es curioso, porque tienen una visión, por eso se les decía a los que han llegado lejos, ¿sí? Pero, y por eso derrotaron a las otras escuelas, pero se quedaron sumidos en su soberbia y se quedan a la mitad de la montaña, no cruzan el río, ¿sí? Pero si de repente tienen la suerte, como a mí me pasó, de encontrar una enseñanza verdadera, como es el Dharma, entonces, pum, puedes corregir, ¿sí? Y pasar de este escepticismo tan aferrado que tienen. El problema no es el escepticismo, sino que el escepticismo que tiene un lokayata es, yo no creo en nada espiritual, entonces no hago nada. No, ese escepticismo a mí me sirvió cuando ok, experiméntalo, estúdialo, investígalo y pruébalo por ti mismo si esto existe. Y cuando tú mismo pruebas que sí puedes entrenar tu mente, que sí puedes calmar tu mente, que sí puedes irte liberando de las emociones perturbadas, eso te va haciendo ganar esa devoción o esa fe y te puede llevar al camino medio, al verdadero, a buscar la liberación y a no desperdiciar tu vida como hacen los locayatas. Entonces, perdón, ha sido quizás una sesión demasiado intensa, demasiado conceptual.
Pero esto tenemos que entenderlo, comprenderlo, luego meditar en ello hasta que alcances la realización, la liberación, que son las tres mentes que habla Kunsan. Entonces, hoy intentamos entenderlo, comprenderlo, pero esta presentación, quizás a diferencia de muchas otras, de estas 199 sesiones, esta presentación quizás sí la tengas que conservar y tengas que consultarla varias veces. Entonces, no dio tiempo puse toda la información acá, pero sí es una que yo he tenido que regresar muchas veces a estudiarla y tratarla de comprender. Y vamos a ver luego cómo meditamos en ello y cómo podemos llegar hasta la realización de ello, ¿sí? Que esto es quizás el reto mayor. Pero por lo menos decir, ok, ya lo entiendo, ya lo comprendo, y luego, ok, ¿y cómo medito en ello? Y para que eso me lleve a una realización. Entonces, es sobre esta base que luego agregamos aquí el estudio de las 4 escuelas filosóficas, ¿no? Entonces, esta, esta presentación es como un acordeón ok, ya sé en qué aciertan, ya sé en qué se equivocan las 5 escuelas, ya sé por qué caen en los 2 extremos, y yo quiero liberarme de eso porque si me libero de los 2 extremos, si entiendo las 2 verdades y acepto los 4 sellos, si acepto las 4 nobles verdades y entiendo los 16 aspectos, voy a poder subir hasta a la cima de la montaña de la sabiduría. Entonces, esto es lo que nos va a llevar, ¿no? Acá, la vez pasada subimos hasta acá arriba usando las 4 escuelas filosóficas, viendo cómo ven las 2 verdades, pero decíamos a partir de la próxima sesión, ahora sí ya por fin vamos a ver estas 4 escuelas, una por una, ¿no? Dedicarle una sesión a cada escuela, hasta llegar hasta la cima y luego al final volver bueno, estudiar a fondo, entender a fondo ya el Sutra del Corazón, ¿no? Como lo explica Kunsan. Entonces vamos a terminar, perdón que me pasé, pero era mucho material, de hecho no dio la oportunidad de verlo todo, pero también es mucho para una sola sesión, entonces, pero lo van a tener, se los voy a pasar, y va a estar también ahí en internet para la gente que lo quiera ver, la gente que vean esta sesión en video, que puedan verlo, ¿no? Entonces vamos a terminar dedicando el mérito, que hoy acumularon mucho mérito por la paciencia de aguantar tanto rollo. Entonces no sé si alguien quiera hacer la dedicatoria del mérito. Vamos a hacer la dedicatoria del mérito de los bodhisattvas, de Shantideva. Entonces, si alguien quiere hacer la dedicatoria. Marilena, adelante. Va, Déjala, pongo acá más grande. Ok. perfecto. Cuando estés listo. Sí, dedicación de los bodhisattvas por Shantideva. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma, que nadie sienta miedo ni se sienta despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Vamos a la siguiente.
Sí, ¿ya cambió? A ver, No, deja ver. o yo no la veo. Ahora sí. A ver si. Gracias. ¿Sí, no? Dice que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y que las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados, que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Si hemos desarrollado el espíritu de la bodichita, podemos recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces, que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. Que así sea. Así Que sea. así sea. Que así sea. Así sea. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos. Ya, ahora sí, ya cruzamos los 3 puentes y ya la próxima sesión. Ahora sí, por fin vamos a ver las 4 escuelas, una por una, siguiendo la misma metodología que siguió Kunsan. Entonces, ahora sí espero que ya en un mes, en 4 sesiones, estemos llegando a la cima y ahí en la cima podamos ahora sí ver el Sutra del Corazón, ya entenderlo en su profundidad que tiene. Todo, ha sido un viaje muy bonito. Esta sesión es, guárdenla, guarden esta presentación para que puedan consultarla. Vi que tenía 2 o 3 errorcitos, se los voy a corregir ahorita mismo y ya se las pongo ya corregida. Entonces, muchísimas gracias. Y si hay alguna pregunta o reclamación o acá pueden hacerla, abrir sus micrófonos o ponerla como texto. O si no tienen preguntas, denle gracias a Kunsan, que gracias a ella todo esto lo aclaró magistralmente. Afortunadamente, hoy ya pudimos ver cómo explicó ella cada uno de los 16 aspectos. Pero sí es mucha información pero vale la pena, porque entender estos 16 aspectos nos va a llevar a la liberación. Pero claro, no es suficiente entenderlos, pero es el primer paso, el entenderlos para luego poder meditar en ellos hasta alcanzar la realización. Es como han alcanzado la liberación muchos practicantes Theravada. Entonces, por eso vale la pena mucho estas enseñanzas. Es un gran tesoro que nos dio el Buda. Entonces, vale la pena que le den otra repasada, cuando tengan interés, cuando tengan ganas, porque es cómo se refutan a las escuelas no budistas, ¿no? Entonces, es como el boleto para poder cruzar del otro lado de la montaña, es ¿no? Entonces, ya tienen ahorita el boleto, pero ese boleto puede tener más calidad en la medida que, ok, sí, ya lo entiendo, lo conozco, y si tienen cualquier duda, que la planteen. Buenas noches, Gregorio. Buenas noches, Margarita. Muchas bendiciones a todos. Y guarden su boleto para que alcancen la liberación. Gracias. Muchas gracias, Yuri. Gracias Buenas a todos. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas a todos. noches, Yuri. Buenas noches a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. María Luisa, Miriam, Salvador, Yolanda, muchas bendiciones a todos. Buenas noches. Y que
y que estas enseñanzas tengan todos los seres logren liberar. Todo el mérito sea para que del sufrimiento, de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, de las pérdidas. Así sea. Bonita noche, muchas bendiciones. Gracias, buenas noches. Adiós. Gracias. Muchas gracias por tu generosidad, mi estimado Yuri. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Sí, David. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ti, para a todas sus familias.